Bueno, pues hoy corresponde el capítulo 10 del libro de los Proverbios. Es el capítulo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. Y bueno, hemos estado hablando nosotros acerca de cómo la sabiduría y había hecho una personificación como si se tratase de una mujer, y de la misma manera nosotros vimos que así hacía la contraparte de la sabiduría. La sabiduría, por un lado, hizo su casa, la edificó, invitó a las personas para que las personas pudieran venir a ella, y por otro lado, la insensatez hizo lo mismo. La insensatez llamó a las personas, invitó a las personas desde una silla, se sentó ella como si estuviera en el trono y llamó a las personas también a que acudieran a ella. Así que la conclusión que nosotros sacábamos la semana pasada pues era muy sencilla. Cada uno de nosotros tiene libertad de escoger qué es lo que quiere seguir, si la sabiduría o la insensatez. Ahora Salomón va a empezar a explicarnos una serie de proverbios que están más o menos ordenados. Esto es algo que nosotros debemos de notar. Hay algunos que traen unas ideas y luego se mezclan otras ideas que aparentemente nada tienen que ver, pero que al final del día a nosotros nos ayudan a entender exactamente cómo debemos de andar o cómo nosotros debemos de vivir. Así que por último, ahí en el versículo 1 del capítulo 10, Salomón nos va a recordar esto para que nosotros lo tengamos presente. Dice la escritura, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Sabemos nosotros entonces que la sabiduría pues es algo que nosotros necesitamos seguir, y Salomón da esto como una alegría que viene para el padre de familia que tiene un hijo sabio. La sabiduría no solamente nos afecta individualmente, sino afecta a nuestra familia, especialmente a aquellos que nosotros buscamos honrar. Nosotros como hijos, creo que es algo muy natural. Todos nosotros queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de lo que nosotros hemos hecho, en quienes nosotros nos hemos convertido. Y bueno, la sabiduría, el hecho de saber vivir, eso trae alegría a nuestro Padre. Mientras que la necedad trae tristeza. Y aquí Salomón se hace énfasis en la mujer, puesto que generalmente la mujer es un poco más sentimental en ese sentido, y es la que se preocupa cuando el hijo no ha llegado temprano, cuando el hijo ya está en problemas, cuando el hijo anda batallando porque no tiene dinero, cuando ya lo dejó la esposa, o cuando ha caído en la cárcel. Siempre pareciera ser, aunque yo sé que los papás también se preocupan por el hijo, pero parece ser que siempre en la mamá es en la que pues se resienten todos estos sentimientos, todas estas cosas. Así que Salomón dice, el sabio da alegría no solamente para él, da alegría a su hogar, da alegría a su casa, a su estirpe, a su apellido, y el necio lo único que trae es tristezas a la familia. Ya dijimos, haciendo énfasis aquí en la mamá. Así que nosotros tenemos que decidir por última vez qué es lo que nosotros queremos: seguir la sabiduría o queremos seguir la necedad. Ojalá que nosotros entendamos que lo que nosotros tenemos que seguir es la sabiduría. En los siguientes versículos, Salomón va a hablar acerca de temas que tienen que ver con los bienes o con la riqueza. Es un capítulo muy interesante porque pareciera ser que a veces nosotros como cristianos le sacamos la vuelta a este tema. No queremos hablar nosotros acerca de las riquezas, de los bienes materiales, etc. Pero Salomón parece ser que habla de que el tener es una consecuencia de el saber honrar lo que Dios nos ha dado. Así que vamos a hablar de aspectos muy interesantes acerca de los bienes o de las cosas materiales. Dice entonces
El versículo 2: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. En una forma muy general, Salomón nos explica que al pasar de los años, las personas acumulan cosas, pero esta acumulación de cosas no siempre son bien habidas. A veces nosotros nos llenamos de cosas y nosotros sabemos cómo las hicimos. Aquí lo importante no es tener, esto es algo que hay que clarificar. No se trata de acumular cosas a cualquier costo, se trata de hacer las cosas bien. Dice la Escritura que los tesoros de maldad no serán de provecho. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en obtener y en tener, sin importar cómo nosotros logremos tener las cosas, dice Dios de antemano, eso no te va a servir para nada, eso no te va a durar mucho, eso no te va a ayudar en ninguna forma. Dice, más la justicia libra de muerte. Esto es lo que nosotros debemos de enfocarnos y eso es lo que nosotros debemos de buscar, hacer las cosas correctamente. Si al final del día nosotros logramos tener mucho, bendito sea Dios, nuestra sabiduría, nuestra justicia nos hizo tener lo suficiente. Pero si al final del día no tuvimos nada, lo importante es que nosotros nos mantuvimos en integridad, que hicimos lo que era correcto. Así que es verdad, Dios habla de los bienes materiales, pero no es hacerlos a cualquier costo o a cualquier precio. Dice la Escritura en el versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Esta es la verdad de las cosas. Aunque nosotros no tengamos a veces lo que nosotros queremos, lo que nosotros hemos anhelado por mucho tiempo, Dios es garantía de que cuando nosotros hacemos las cosas bien, Él no va a dejarnos morir de hambre, Él no nos va a dejar solos. Esto es algo que se aprende con el tiempo. A veces nosotros no sabemos cómo es que Dios nos va a bendecir cuando nosotros no tenemos nada, pero a pesar de que a veces nosotros no sabemos cómo le hicimos para tener, para pagar, para suplir ciertas necesidades, Dios siempre nos ha dado lo necesario. Pero esto no ha sido por casualidad o simplemente porque así sea, sino porque la Escritura nos dice, habla de la justicia. El hombre que se esfuerza por hacer el bien, ese nunca va a tener necesidad de pan, no va a tener necesidad de andar sufriendo o de andar batallando porque le falta la comida. Quizás no sea el más rico, como ya dijimos, pero Dios va a proveer siempre para los suyos. Pero, por el contrario, el impío, el que, como ya dijimos, hizo sus cosas o hizo sus bienes al final del día, por los medios que quiso o por los medios que pudo, fueran legales o ilegales, al final ese dinero o esa riqueza se acaba, no dura. Hay personas que nosotros hemos conocido así, que han hecho todos sus bienes a través de trácalas o a través de engañar a las personas o por medios fraudulentos, ¿verdad? Y al principio parecía que dice uno, ay, yo también voy a portarme mal, porque si yo me porto mal, también voy a tener un montón de bendiciones. Pero después, como una casa de naipes, ¿verdad? Se derrumbó y ahora ves a las personas y dices tú, no que tenía bastante, no que ganaba bastantes cosas, se fue para abajo. Así como subió, así se fue para abajo. Porque cuando uno busca las cosas simplemente a través de la iniquidad, esa misma, así como vino los bienes materiales, así también se fueron o se esfumaron rápidamente. Ahora, ya nos explicó que los bienes no deben de venir a cualquier costo, pero nos va a pasar a explicar Salomón que nosotros debemos de ser hombres trabajadores, hombres de bien. Miren lo que dice el versículo 4 y el versículo 5, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido.
el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. A veces nosotros tenemos la mala, pues no sé si pensamiento, cómo llamarlo exactamente, pero creemos que estamos obligados a recibir bendiciones nada más porque sí. Queremos una casa y bueno, pues un día mis papás se van a morir y me voy a quedar yo con la casa. Queremos un carro y estamos pensando a ver quién nos regala el carro. Queremos nosotros tener dinero y pensamos nosotros que la gente está obligada a darnos de su dinero. Lamentablemente hay gente así, que piensa que, como lo decimos acá, por chulo, ¿verdad? Le van a tocar las cosas o le van a aparecer las cosas, simplemente porque está guapo, porque está bonito, porque es hijo de papi o de mami o lo que sea. No, la Escritura habla muy claramente acerca de cómo es que nosotros podemos obtener las cosas que nosotros necesitamos. Dice la Escritura, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En pocas palabras, ¿quieres dinero? Ponte a trabajar. No hay vuelta de hoja. ¿Quieres enriquecerte? Tienes que poner tus talentos para que tú puedas salir adelante. Yo a veces les digo, y no es broma, ni es una cosa absurda, Dios ya nos dio a nosotros lo necesario. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Nos dio vida y nos dio salud. ¡Qué bendición! Ya de ahí en adelante tenemos nuestros 2 pies, tenemos nuestras 2 manos, tenemos nuestra mente, tenemos nuestra voz, nuestros oídos, nuestros ojos. Muy buenos. ¿Para qué? Para ponernos a trabajar. Ya ni modo que le digamos a Dios, a ver Dios, mándanos el maná del cielo como a los judíos, ¿verdad? Para casi que nada más abrir la boca y comer. No, Dios ya nos dio manos y nos dio pies y nos dio tantas habilidades que nosotros tenemos que saber aprovechar. Claro, algunos van a ser buenos en una cosa, otros en otra. Yo no voy a decir que todo el mundo va a hacer exactamente lo mismo, pero Dios ya nos dio lo que necesitábamos para ganar lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros somos diligentes, nosotros podemos obtener las cosas que nosotros queremos, alcanzar nuestros sueños. ¿Cómo alcanzamos nuestros sueños? Bueno, utilizando nuestra cabeza, ¿verdad? Ya ganamos dinerito, vamos a ver cómo podemos guardar una parte o invertir otra parte o buscar otra fuente de ingresos para tener más. Pero a veces la gente no tiene y realmente, aunque suene duro, es porque no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para ganar dinero. No tiene porque va a trabajar y a lo mejor le queda medio día libre y ya el medio día libre que le queda se la pasa acostado, sin hacer nada porque ya trabajó. Y el que es diligente no, le quedó medio día libre y ahí anda, viendo a ver qué se pone a hacer, viendo a ver a quién le ayuda, viendo a ver cómo consigue el pesito, porque es diligente. Nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que así como vienen los tiempos buenos, vienen los tiempos malos. Ya no estamos acostumbrados a esto, pero al final del día, imagínense ustedes cuando se trabajaba la tierra y se daba el maíz. Bueno, cuando se daba el maíz, pues qué bendición, se llenaba el cuarto, se llenaban los tambos de puro maíz. Y si nos sacábamos el maíz en un mes, ¿qué quedaba para el resto de los meses que no había cosecha? Pues nada. Entonces, así nos dice la Escritura. Dice que el que recoge en verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza, pero se recoge nada más en un tiempo, no se recoge todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prevenirnos para cuando viene el tiempo en el que uno no puede recoger, porque cuando llega ese tiempo y nosotros no estamos preparados, ¿de dónde vamos a echar mano? Y eso es lo que muchos de nosotros no vemos.
Ahorita nosotros podemos trabajar, y es lo que les digo. Dios nos dio la bendición de tener vida, de tener salud. Ahorita nosotros podemos trabajar y podemos buscar la forma de ganarnos la vida. Y el día de mañana, que Dios no quiera, nos vino la enfermedad. ¿De dónde vamos a echar mano? ¿Cómo le vamos a hacer? El día de mañana se muere nuestra principal fuente de ingresos, se muere la empresa donde estábamos, o se muere el esposo, o se muere la esposa, que es la que nos ayudaba. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros dinero? Entonces la sabiduría también es pensar en que no todo el tiempo es tiempo de cosecha, que hay un tiempo en el que se acaba la fuente, y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Muchos de nosotros realmente, pesito que ganamos, pesito que nos gastamos, y no podemos ser así. No podemos nosotros gastarnos todo lo que ganamos. Tenemos que guardar, como antes guardaban maíz, o todavía los que viven por allá siguen guardando. ¿Para qué? Porque después hace falta simplemente para sembrar, o hace falta para comer, o hace falta para lo que sea, pero necesita uno tener guardado algo. Y esto es lo que la Escritura habla cuando dice que nosotros tenemos que ser diligentes, no solamente trabajadores, sino listos para cuando vengan los días malos. Dice la Escritura, versículo 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Al final del día, pues algo que nos importa a nosotros es que conforme pase el tiempo, nosotros podamos ser recordados como buenas personas. Lamentablemente, a veces hay gente que se muere, y uno, como parte de sus funciones, a veces tiene que presidir algunos funerales, y dices, ¿y ahora qué digo? ¿Verdad? Porque no hay nada bueno que decir sobre alguna persona que se murió, que no tenía ninguna cosa buena. Pero el que se esfuerza y el que vive realmente como una buena persona, que vive como un cristiano, como un hijo de Dios, bueno, con eso es muy fácil hablar, de eso es muy fácil decir. Hay gente que pasan los años y no se olvida, y hay gente que apenas se murió y ya se olvidó, porque dice la gente, pues qué bueno que ya descansó él y descansamos también nosotros. O sea, es terrible lo que estoy diciendo, pero tenemos que entender que nuestras obras van a trascender, para bien o para mal. Luego dice la Escritura, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjense lo que leía yo acerca de este pasaje. Dicen que una persona allá en Inglaterra escribió una carta al azar a ciertas personas, y escribió algo así como, debes irte pronto, están a punto de descubrirte, y era todo lo que decía la carta. Y él lo hizo como manera de broma, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo empiezo a mandar aquí a la congregación al azar, ¿verdad? Debes irte pronto, está todo a punto de descubrirse. Bueno, pues a lo mejor alguien diría, ¿verdad? Pero esa persona que hizo ese, pues no sé si experimento o broma, se dio cuenta que al final del día desaparecieron como 4 o 5 personas de las que les mandó esa carta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aparentamos una cosa, pero somos otra. Y aquí la Escritura nos habla a nosotros acerca de la integridad. El que camina en integridad, dice la Escritura, anda confiado. ¿Por qué vamos nosotros a temer? ¿Verdad? A veces la gente cuando anda manejando y apenas ve un tránsito y se asusta. ¿Por qué se va a asustar? El que anda manejando a la velocidad correcta, trae sus placas en regla, trae su licencia, trae su seguro, trae todo, pues que me pare, ¿verdad? Y el que no, hasta le saca la vuelta. Igualmente, en muchas cosas que a veces pasan, cuentan otra historia muy parecida a la que estamos mencionando.
Se dice que había un hombre al que se encontró en un hotel una bolsa con dinero, y este hombre honesto va y regresa la bolsa a la policía para que le entreguen a la persona que era el dueño legal de ese dinero. Y le dicen, bueno, pues tenemos que tomarle sus datos porque que usted entregó este dinero para saber llevar el control de esto. Sí, aquí está. Y luego recogen el dinero y resulta que era un reportero, y le dicen, no, pues yo quiero hacerle un reportaje porque usted es un hombre honesto, de esos que ya no hay en este mundo, así que permítame hacerle un reportaje. Le dijo, no, nada de hacerme reportajes ni nada. Pero cómo no, si lo que usted hizo es de mucho valor, pocas personas se atreven en este tiempo a hacer lo que usted hizo. Le dijo, mire, dejémoslo así. Yo le entregué el dinero porque soy honesto, pero la persona con la que estaba yo en el hotel no era mi esposa, así que yo no quiero tener ningún problema con eso. Así que el hombre, como muchos de nosotros, a veces somos buenos. Yo no estoy diciendo que las personas sean malas completamente, pero lo que hace falta muchas veces es la integridad. ¿Qué es la integridad? Que nosotros seamos completos, no que nos falte alguna cosa. Es muy bueno, pero es bien mentiroso. Es muy bueno, pero es bien borracho. Es muy bueno, pero no le gusta trabajar. Eso no es integridad. Nos falta algo que no nos completa, que no nos hace suficiente. Pero la integridad, lo que dice la Escritura, es que da confianza. La integridad nos hace vivir confiados. Ojalá nosotros podamos ser íntegros verdaderamente. No solamente buenas personas, sino íntegros en realidad. Dice el versículo 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Fíjense cómo hay muchas personas también que guiñan el ojo. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, las personas que dicen, vamos a portarnos bien hoy, el día 31, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no se van a portar bien. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Tarde que temprano les va a dar tristeza. Las personas que son farsantes, las personas que son doble cara, que viven una vida delante de unos y otra vida delante de otros, esto no es bueno delante de nuestro Dios. Esto no es algo que nosotros debamos de hacer o que nosotros debamos de vivir. Dios nos va a traer dolor y nos va a traer sufrimiento si nosotros somos de ese tipo de personas que aparentan ser una cosa y que realmente son otra cosa. Dice el versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esta es una escritura que nosotros deberíamos de tener en mente siempre, porque es verdad. El odio es algo que va carcomiendo todas las cosas. Es como el óxido cuando lo encontramos nosotros en algún carro, en alguna herramienta. Aparece un puntito de óxido, y si tú no lo limpias, si tú no te deshaces de eso pronto, al rato se llena toda la pieza de óxido y se pudre, y al final del día queda inservible. A mí me ha pasado con muchas herramientas que descuidadamente yo no he limpiado ni he prevenido que se les quite este óxido. Así es el odio. El odio, donde quiera que se siembra, va pudriendo las cosas. Pero el amor es el contrario del odio. Ese cubre las faltas. Simplemente en el tema del amor romántico, a veces hay una persona que está no de muy buen ver, ¿verdad? Y le dice la amiga a la otra persona, le dice, oye, pero ¿cómo andas con fulano? Si está bien feo. ¿Qué le dice la amiga? Ay, es que yo lo veo con ojos de amor.
¿verdad? O sea, al final del día no es no es la persona más agraciada, pero el amor cubre los defectos que tiene esa persona. Si está gordo, lo ve flaco; si está chaparro, lo ve alto, y así. El amor hace que las cosas se vean bien, aunque no están tan bien. Cuando nosotros aplicamos el amor, ya no solamente a los defectos físicos de las personas, sino a los defectos pues más importantes de la gente, ese cubre las faltas, perdona los errores y también ayuda a corregir a las personas, porque se dicen las cosas con amor, con un acompañamiento que hace soportar, porque muchas veces no podemos. Muchas veces nosotros simplemente decimos, es que yo ya le dije, y no hace caso. Pero el que ama lo acompaña, como los papás acompañan a los hijos. Se equivoquen y se equivoquen y se equivoquen. Es el amor de padre tan grande que no importa las veces que se equivoquen, ellos están ahí con sus hijos porque los aman. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que poquito odio se anide ahí en nuestro corazón, como el óxido, va a podrir nuestro corazón. Tenemos que quitar el odio. Pero el amor no, es el borrador que todo lo limpia, que todo lo purifica, que hace que todas las cosas se vean bien. Dice el versículo 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Otro buen proverbio que nosotros encontramos. Fíjense la escritura. Hay gente que tú no le necesitas decir mucho, ¿verdad? Oye, no agarres el contacto. No agarró el contacto. No necesitó que le explicara yo por qué. No le explicó que yo le dijera, mira, ahí hay corriente. Me dijo que no lo agarrara. Yo soy prudente. No lo agarra, ¿verdad? Pero el insensato va y lo agarra. Se quedó pegado ahí un rato. ¿Por qué? Entonces lo que dice la escritura, el prudente escucha, obedece. El insensato, van los balazos para la espalda del insensato. Siempre le va a ir mal, va a aprender siempre a la mala. Y luego se justifica la gente, es que uno no aprende en cabeza ajena. Ándele, mijo, entonces siga sufriendo todo lo que quiera sufrir, porque usted no entiende en cabeza ajena. Pero el prudente le dicen, no lo hago. No lo hago. Aprendió a la buena. Y el insensato siempre va a andar todo golpeado, va a andar todo batallando siempre. ¿Por qué? Porque quiere experimentar y quiere aprender por sí mismo. Así son las cosas. Dice la escritura, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es pobreza. Otra vez volvemos a hablar acerca de la riqueza. La riqueza no es una enemiga del cristiano. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hermano, entonces ¿por qué Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo? No es la riqueza el problema. El problema es el amor a la riqueza. La riqueza que Dios nos da puede servir para muchas cosas. El que tiene riqueza puede compartir con los necesitados, puede levantar un hospital, puede poner una escuela, puede poner un orfanato, puede ayudar a la gente que está en pobreza. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es lo malo en eso? No es problema el ser rico. Ahora, si yo amo la riqueza y digo, yo no voy a gastar ni un pesito de lo que tengo, así tenga 100 pesos, porque hay gente que con poco se vuelve loca y no está dispuesta a compartir nunca con los demás. El problema no es la cantidad de dinero que uno posee, el problema es el amor que uno le tiene al dinero. Es algo que tiene que quedarnos claro. Así que dice la escritura que
las riquezas del rico son una ciudad fortificada, pero por el otro lado, el desmayo de los pobres es la pobreza. Entonces nosotros debemos de procurar, como ya dijimos, no tener solamente el diario, sino tenemos que dejar un guardadito siempre para que los días malos nunca nos alcancen. Eventualmente van a venir los días de la pobreza, o donde andemos batallando o falten los ingresos, pero para eso nosotros guardamos dinero, para que no nos falte en esos días. Y el rico por eso no sufre, porque tiene ahí su guardadito. Vengan días buenos o vengan días malos, él tiene ahí su dinero guardado. El pobre no, el pobre por eso sufre. Luego dice la Escritura: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vamos a parar aquí para tomar algunas ideas que nos está dando aquí. Y fíjense lo que habla la Escritura, especialmente los versículos 18 y 19. Dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos. Hay gente que le preguntas: ¿estás enojado conmigo? No, pero ya sabrás cómo te va a ir. Ese no está pensando o está maquilando cómo va a devolverte el favorcito que le hiciste, ¿verdad? O sea, ese dice: no te preocupes. No, sí, preocúpate, porque ese está herido, y ese al rato te va a dar un revés que te vas a acordar de eso. Entonces, es bien importante, hermanos, como hablábamos hace rato del tema del odio. A veces nosotros necesitamos clarificar las cosas y arreglar las cosas, especialmente a nosotros como cristianos, porque nos dan un pisotón y luego nos dicen: discúlpame, y uno nada más dice: sí, no te preocupes, no pasa nada. Pero uno ya después se va: no, me pisó de adrede, yo lo vi hasta que le hizo así. Pero se supone que ya se arregló ese tipo de cosas. Entonces, como les digo, a veces por decir que somos cristianos, parece que el perdón se tiene que dar en automático, porque es mal visto que nosotros detengamos el perdón. Pero a veces es mejor que nosotros digamos: oye, es que yo pienso que tú lo hiciste adrede, yo pienso que de ese pisotón tú ya me traías ganas de darme ese pisotón, y es mejor aclarar las cosas y decirnos las cosas de frente, que después queden esos resentimientos o esos rencores en nuestro corazón. Entonces, sí, yo no estoy diciendo no perdonen, porque no es lo que estoy diciendo aquí. Lo que estoy diciendo simplemente, a veces el perdón toma algo de tiempo procesar las cosas, y a veces el perdón tiene que hablarse un poco más rápido que nada más decir no te preocupes, porque sí hay cosas que deben de preocuparse. Entonces es importante que nosotros entendamos esta parte también. Luego la Escritura dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Otro proverbio muy importante. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted? Porque no creo que sea yo el único, ¿verdad? Que después de que dice algo, dice: ¿para qué lo dije? ¿Verdad? Entonces, dice la Escritura que el que refrena la lengua es capaz de refrenarse todo completamente, pero muchas veces nosotros, por estar hablando y hablando y hablando y diciendo lo que no debemos decir, decimos precisamente cosas que para qué decimos. Entonces a veces hay que ponernos un zipper, ¿verdad?, para no decir cosas que se supone no deberíamos de decir. Esa es la prudencia que a muchos de nosotros nos falta. Luego dice el versículo 20: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Fíjense cómo es importante que nuestra palabra, por eso la Escritura más adelante nos dice
que sea siempre nuestra palabra sazonada con sal, que lo que nosotros decimos sea para bien. Aquí Salomón habla de que son como plata escogida. Entonces esta parte es muy importante. En vez de decir cosas que no tienen provecho, nada más por estar hablando, estar diciendo, tenemos que pensar nuestras palabras para que puedan ser exactamente lo que el corazón de las personas necesitan. No es hablar por hablar, es pensar lo que nosotros vamos a decir. Dice la escritura, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de el entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perfecta será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces, en estos últimos versículos, lo que hace Salomón es hablar acerca de la diferencia entre el justo y el que no lo es. Dice la escritura, por ejemplo, que para el malvado hacer el mal es una diversión. Y sí es cierto, uno ve como mucha gente dice, vamos a rayar los camiones. Pero qué de divertido puede tener eso, pero para ellos es una diversión hacer lo malo. Vamos a tirarle piedras a las casas. Qué divertido tiene eso, pero para ellos es una diversión. Dice la escritura que al final, como pasa el torbellino, así le va a pasar al malo. Ahorita está y después ya no está. Y luego la gente está diciendo, no te tocaba, carnal, pero pues la verdad es que sí le tocaba. Ahí se había puesto en ese lugar, se había puesto en esa posición. Así que el torbellino sale de la nada y así como sale, así se va. Así le va a pasar. Luego dice la escritura que por el contrario, el que es bueno, dice, el temor a Dios va a hacer que alargue los días. Imagínese usted, quisiera añadirle días a su vida, pues tema a Dios, así dice la escritura. El que teme a Dios va a añadir días a su día. Su esperanza es su alegría. Fíjense, mis hermanos, en este tiempo en el que nosotros hemos visto partir hermanos en Cristo, pues nos damos cuenta de eso, que al final del día lo que hace que la gente, aún estando en el hospital, se mantenga contenta es la esperanza que tienen en Dios. Pero sin Dios, pues la gente no se quiere morir, que tiene miedo a la muerte, porque no está preparada para lo que viene. Así que dice la escritura que el justo, hasta cuando habla, produce sabiduría, ¿verdad? Hasta lo que habla es bueno y es lo que hay que hacer, pero el injusto dice que hasta la lengua le será cortada. Así que vemos nosotros, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, cómo realmente hay diferencia y que son cosas que nosotros debemos de pensar. Consejitos prácticos, consejitos pequeños, que como decían en una estación de radio, son como cucharaditas para el alma, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a pensar en cómo debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta es la lección del día de hoy. Vamos a buscar el libro número 23 y vamos así a abrir la invitación en esta hora.